Esta garantía adopta dos formas principales. En términos de la noción reificada de necesidad social, la revolución no debe ponerse en riesgo demasiado pronto, se debe esperar al momento justo, cuando la situación está madura respecto a las leyes del desarrollo histórico, o siguiendo la idea de la legitimidad normativa, democrática. La mayoría de la población no está de nuestro lado, de modo que la revolución no sería realmente democrática. Como si antes de que el agente revolucionario pusiera en riesgo la toma del poder estatal, tuviera que buscar el permiso de alguna figura del gran otro, organizar un referéndum para asegurarse de que la mayoría apoya la revolución. No es sorprendente que sea un argumento muy cristiano. No comprometas tu deseo. Solo en este contexto de derrumbe del gran otro podemos captar apropiadamente la famosa descripción lacaniana del axioma ético básico del psicoanálisis. Porque sabemos mejor que aquellos que vinieron antes cómo reconocer la naturaleza del deseo que está en el corazón de nuestra experiencia, es posible una reconsideración de la ética, una forma de juicio ético, de un tipo que da a esta pregunta la fuerza de un juicio final. ¿Has actuado en conformidad con el deseo que hay en ti? 55. Esta es la máxima de Lacan respecto a la ética del psicoanálisis. La única cosa de la que uno puede ser culpable es de haber cedido en su propio deseo. 56. Esta máxima, simple y clara, se muestra huidiza en el momento en que se intenta especificar su significado. Para Lacan, los actos realmente éticos son escasos, acaecen como milagros, que interrumpen el curso normal de las cosas, no expresan toda la personalidad del sujeto, sino que funcionan como una brecha en la continuidad de la identidad personal. Tomemos el caso de Maximilian Kolbe, que nos sitúa ante un extraño pero crucial dilema. Kolbe era un monje franciscano polaco que durante 1929 y 1930 se dedicó a escribir y organizar la propaganda de la Iglesia Católica, con un sesgo claramente antisemita y antimasónico. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial ayudó a la gente amenazada por los nazis, entre ellos muchos judíos, y por esto fue arrestado y enviado a Auschwitz. Cuando en el verano de 1941, tras la huida de un prisionero, los alemanes eligieron otros 10 para que murieran de hambre como castigo. Uno de ellos estalló en llantos, clamando que tenía una familia que le necesitaba. Kolbe voluntariamente se ofreció en lugar del hombre y murió 3 semanas después de inanición. Por esto fue después beatificado por el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo encajan estos dos aspectos de la vida de Kolbe? La mayor parte de los comentaristas toma uno de los muchos caminos fáciles. Algunos simplemente intentan negar o minimizar el antisemitismo de Kolbe, incluso despreciando los rumores sobre ello, alegando que se trataba de un complot del KGB. Otros insisten en la distinción escolástica entre antisemitismo propiamente dicho y antijudaísmo, un mero prejuicio contra los judíos, no un odio homicida. El error de Kolbe, afirman, fue el segundo tipo, una falta menor. Otros interpretan su ayuda a los judíos y su sacrificio final como actos de arrepentimiento, habiendo presenciado el sufrimiento de los judíos bajo la ocupación nazi. Kolbe cambió su punto de vista e intentó expiar su culpa. Todavía hay otros que dan un arriesgado paso, no minimizar su antisemitismo sino su gesto final de autosacrificio, señalando que el hombre al que salvó no era judío sino un polaco católico. Todas estas versiones son intentos desesperados de evitar el perturbador hecho de que las dos actitudes y actividades pueden coexistir fácilmente. Una persona que es antisemita puede ser también capaz de un digno acto de autosacrificio ético. O más perturbador aún, la motivación, explícita, del noble sacrificio de Kolbe podría muy bien haber sido la misma ideología católica conservadora que había sustentado su antisemitismo. Un acto ético no incluye o expresa a la persona en su totalidad, sino que es un momento de gracia, un milagro, que puede ocurrir también en un individuo no virtuoso. Por esta razón tales actos son difíciles de imaginar, y por ello, cuando acaecen, a menudo tendemos a inventar un relato que los normaliza. Recordemos a los asesinos, la secta ismailita parte de la orientación chií del Islam, que han fascinado a la mirada occidental desde el siglo XII, según el mito, eran despiadados asesinos que obedecían incondicionalmente las órdenes de su amo, sin respeto por sus propias vidas. Después de asesinar a su objetivo, siempre en público y con una daga, no huían, sino que esperaban a ser prendidos y castigados. Eran capaces de llevar a cabo tales actos despiadados porque estaban bajo la influencia del hachís. En la misteriosa montaña fortaleza de Alamut, en el norte de Irán, eran manipulados por su líder, que primero los drogaba y después, cuando caían inconscientes, los llevaba a un jardín aislado, repleto de todas las características del paraíso musulmán, incluyendo hermosas mujeres listas para practicar sexo. Al ser devueltos a la vida ordinaria, estaban convencidos de haber experimentado un episodio paradisíaco, así que, cuando su líder les decía que si tenían éxito en
asesinar al objetivo designado volverían al paraíso, obedecían voluntariamente. Un estudio histórico más detallado, sin embargo, rápidamente disipa el mito. El mismo nombre hachís se encuentra solo en Siria, donde funciona como un insulto genérico de uso común, se aplicaba a los asesinos, como expresión de desprecio por las creencias salvajes y la conducta extravagante de los sectarios, un comentario que ridiculizaba su conducta. 57. Hay que darle entonces la vuelta a la explicación habitual. Eran llamados asesinos porque usaban hachís para preparar sus actos despiadados, fue el nombre el que dio lugar a la historia, y no al revés. Para los observadores occidentales en particular, tales relatos podrían haber servido también para proporcionar una explicación racional de una conducta que de otro modo sería totalmente inexplicable. 58. La historia del paraíso recreado fue por lo tanto una fantasía creada para racionalizar el hecho traumático, incomprensible, de que los fanáticos ismailitas estaban listos para funcionar como máquinas perfectas de matar, listos para sacrificar sus propias vidas con tal de cumplir su tarea, una fantasía, en resumen, que permitía a los occidentales retraducir un acto puramente ético en un acto determinado, patológicamente, en el sentido kantiano del término. ¿Cómo, entonces, se sitúa tal posición ética respecto a la panoplia de opciones éticas actuales? Parece que encaja con tres de sus versiones principales: hedonismo liberal, inmoralismo y budismo occidental. 59. Recorramos estas posiciones una por una. Lo primero que debe afirmarse categóricamente es que la ética lacaniana no es una ética del hedonismo, signifique lo que signifique, no comprometas tu deseo, no significa el dominio desmedido de lo que Freud llama el principio de placer, el modo de funcionamiento del aparato psíquico que apunta al placer. Para Lacan, el hedonismo es de hecho el ejemplo por excelencia de posponer el deseo en función de compromisos realistas. No se trata solo de que para alcanzar la mayor cantidad de placer tenga que calcular y economizar, o sacrificar placeres a corto plazo a cambio de aquellos más intensos a largo plazo. Lo que es aún más importante es que el goce duele. Así que, en primer lugar, no hay ruptura entre el principio de placer y su contraparte, el principio de realidad, este último, obligándonos a tomar en cuenta las limitaciones que coartan nuestro acceso directo al placer, es una prolongación inherente al primero. En segundo lugar, ni siquiera el budismo occidental es inmune a los atractivos del principio de placer. El Dalai Lama mismo escribió: el propósito de la vida es ser feliz, algo que no es verdad para él. Psicoanálisis, deberíamos añadir. 60. Fue Nietzsche quien observó que los seres humanos no desean la felicidad, solo los ingleses desean la felicidad. El hedonismo globalizado de hoy es por consiguiente solo el anverso de que, en las condiciones propias del capitalismo global, ideológicamente somos todos ingleses, o más bien norteamericanos anglosajones. Así que está mal en la regla del principio de placer. En la descripción de Kant, el deber ético funciona como un intruso extranjero que perturba el equilibrio homeostático del sujeto, una presión insoportable que fuerza al sujeto a actuar, más allá del principio del placer, ignorando la persecución de los placeres. Para Lacan vale exactamente la misma descripción respecto al deseo, y por ello el goce no es algo que le llega de manera natural al sujeto, como una actualización de su potencial interior, sino que es el contenido de una traumática orden superyoica. Si debe rechazarse el hedonismo, la ética lacaniana es entonces una versión de la ética heroica y moralista, que nos insta a permanecer fieles a nosotros mismos y persistir en nuestro camino elegido, más allá del bien y del mal. Pensemos en Don Giovanni, en el último acto de la ópera de Mozart, cuando el convidado de piedra se enfrenta a una elección, está a punto de morir, pero si se arrepiente de sus pecados, todavía puede redimirse. Si, no obstante, no renuncia a su vida pecaminosa, arderá para siempre en el infierno. Don Giovanni heroicamente se niega a arrepentirse, aunque sea bien consciente de que no tiene nada que ganar por su persistencia, excepto el sufrimiento eterno. ¿Por qué lo hace? Obviamente no por beneficio o promesa alguna de placer futuro. La única explicación es su fidelidad extrema a la vida disoluta que ha elegido. Este es un caso claro de ética inmoral. La vida de Don Giovanni fue indudablemente inmoral, sin embargo, como prueba su fidelidad a sí mismo, fue inmoral no por placer o ganancia, sino por principio, actuando del modo en que lo hizo de acuerdo a una lección básica. O por tomar un ejemplo femenino, también de la ópera, Carmen, de George Bizet. Carmen es, desde luego, inmoral, despiadadamente promiscua, arruina las vidas de los hombres, destruye familias, pero no obstante completamente ética, fiel hasta el final al camino que ha elegido, incluso cuando esto significa una muerte cierta.
En este sentido, Lehman ha desarrollado la noción de homosexualidad como un concepto que implica la ética del ahora, una ética de fidelidad incondicional al goce, a seguir la pulsión de muerte ignorando totalmente toda referencia al futuro o al compromiso con el conjunto práctico de asuntos cotidianos. La homosexualidad representa entonces la asunción completa de la negatividad de la pulsión de muerte, la asunción del abandono de la realidad hacia lo real de la noche del mundo. En este sentido, Lehman opone la ética radical de la homosexualidad a la obsesión predominante con la posteridad, los hijos, etc. Los hijos son el momento patológico que nos ata a las consideraciones pragmáticas y por tanto nos obliga a traicionar la ética radical del goce. 61. Esta línea de pensamiento no les da la razón en la idea de que la homosexualidad en lo más esencial de su ser implica el rechazo de los hijos, aquellos que argumentan que no debería permitírseles adoptar hijos a las parejas gays. La figura de un hijo inocente e indefenso, según Lehman, es la trampa ética definitiva, el emblema fetiche de la traición a la ética del goce. Friedrich Nietzsche, gran admirador de Carmen, fue el gran filósofo de la ética inmoral, y siempre deberíamos recordar que el título de la obra maestra de Nietzsche es Genealogía de la moral, no, de la ética, las dos no son lo mismo. La moralidad tiene que ver con la simetría de mis relaciones con otros humanos, su regla básica es, no me hagas lo que no ¿quieres que yo te haga? 62. La ética, sin embargo, tiene que ver con mi coherencia respecto a mí mismo, mi fidelidad a mi propio deseo. En la guarda posterior de la edición de 1939 de Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin, Stalin escribió la siguiente nota en lápiz rojo. 1. Debilidad 2. Ociosidad 3. Estupidez. Estas son las únicas cosas que pueden ser denominadas vicios. Todo lo demás, en ausencia de lo anterior, es sin duda virtud. NB. Si un hombre es, 1, fuerte, espiritualmente, 2, activo, 3, inteligente, o capaz, entonces es bueno, independientemente de cualesquiera otros vicios. 1 más 3 equivale a 2, 63. Esta sería la formulación más concisa posible de una ética inmoral. Por contraste, un débil que obedece las reglas morales y se preocupa de su culpabilidad representa la moralidad inética, el objeto de la crítica de Nietzsche al resentimiento. Es una ironía suprema, y uno de los mayores casos de justicia poética, que, entre los escritores norteamericanos, el que proporcionara la formulación más precisa de la misma ética inmoral no fuera otra sino la migrante furibundamente anticomunista Ayn Rand, en su primer, moderado, éxito en Norteamérica, la obra teatral La Noche el 16 de enero. Aunque escrita de un modo realista tradicional, este drama de salón se dirige a sus espectadores de un modo muy contemporáneo, casi brechiano. Al comienzo, los 12 miembros del jurado son elegidos al azar de entre la audiencia del teatro, se les sienta en el escenario, y al final de la pieza se retiran brevemente antes de volver para entregar el veredicto. Rand proporcionó diferentes textos para el final en el caso de que éste fuera culpable o no culpable. La decisión que debían tomar no era acerca del asesinato de Horn Faulkner, un despiadado magnate sueco, lo hizo su devota secretaria y amante, Karen André, ¿o no lo hizo? El veredicto es sobre dos éticas opuestas. Si valoras una fuerza que es su propio motor, una audacia que es su propia ley, un espíritu que es su propia reivindicación, si fuiste capaz de admirar a un hombre que, sin importar los errores que haya cometido en la forma, nunca traicionó su esencia, su autoestima. Si, en lo más profundo de vuestros corazones, habéis sentido un anhelo de grandeza y un sentido de la vida más allá de las vidas que os rodean, si habéis conocido un hambre que la gris timidez no puede satisfacer. 64. En resumen, si defendéis la ética y moral encontraréis a Karen no culpable. Sin embargo, si creéis en la respetabilidad social, en una vida de servicio, deber y altruismo, etc., entonces encontraréis a Karen culpable. Hay sin embargo un límite para esta ética inmoral estalinista. No es que sea demasiado inmoral, sino que en secreto es demasiado moral, todavía se apoya en una figura del gran otro, en la que es probablemente la legitimación más inteligente del terror estalinista, Humanismo y terror, escrito por Maurice Merleau-Ponty en 1946, el terror se justifica como una especie de apuesta por el futuro, casi al modo de Pascal. Si el resultado final de este horror acaba siendo un futuro comunista luminoso, entonces su resultado redimirá retroactivamente las cosas terribles que el revolucionario tuvo que hacer. En la misma línea, incluso algunos estalinistas, al verse forzados a admitir, sobre todo en privado, que muchas de las víctimas de las purgas eran inocentes, que fueron acusadas y asesinadas porque el partido necesitaba su sangre para fortalecer la unidad, imaginaban un momento futuro de victoria final en el que se resarciría a todas las víctimas, y su inocencia y sacrificio por la causa sería reconocido.
Esto es aquello a lo que Lacan se refiere, en su seminario sobre la ética, como la perspectiva del juicio final, una perspectiva claramente discernible en dos términos clave del discurso stalinista, culpa objetiva y significado objetivo. Aunque seas un individuo sincero que actúa con las intenciones más honestas, eres sin embargo, objetivamente culpable, si tus actos sirven al propósito de las fuerzas reaccionarias. Y, desde luego, es el partido el que decide lo que tus actos significan objetivamente. Aquí no solo nos encontramos con la perspectiva del juicio final, desde el que se reconstruye el significado objetivo de tus actos, sino también con el agente que, situado en el presente, tiene la habilidad singular de juzgar los acontecimientos de hoy desde esta perspectiva final. 65. El nombre de Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, evoca una separación. Raskolnikov es el separado. ¿Pero separación entre qué cosas? La respuesta habitual es que se encuentra dividido entre la idea napoleónica, la idea de que a una persona poderosa todo le está permitido, y la idea rusa de devoción abnegada a la humanidad. 66. Sin embargo, esta versión ignora la coincidencia auténticamente totalitaria de las dos ideas. Es mi propia devoción abnegada a la humanidad, mi conciencia de que soy un instrumento de la humanidad, la que justifica la afirmación de que todo me está permitido. La paradoja es por tanto que aquello de lo que carece Raskolnikov es la separación misma, la distancia entre las dos ideas, la napoleónica y la rusa. Podemos ver ahora por qué el lema de Lacan, y len y paz de gran autre, no hay gran otro, nos lleva al núcleo mismo de la problemática ética. Lo que éste excluye es precisamente la perspectiva del juicio final, la idea de que en algún lugar debe haber un estándar, incluso si es un punto de referencia meramente virtual y concebemos que nunca podremos ocupar su lugar y realizar el juicio auténtico, debe existir esta medida que nos permite evaluar nuestros actos y devolverles su significado auténtico, el estatuto ético que les es esencialmente propio. Incluso la derridiana, de construcción como justicia, parece basarse en una esperanza utópica que sostiene al espectro de justicia infinita, siempre pospuesta, siempre por venir, pero que sin embargo está aquí en cuanto horizonte definitivo de nuestra actividad. La severidad de la ética lacaniana adquiere toda su fuerza con la insistencia en que desistamos totalmente de remitirnos al gran otro, y su apuesta posterior es que esta renuncia, además de no dejarnos en una inseguridad ética o relativismo, o incluso socavar los mismos cimientos de la actividad ética, es de hecho la condición misma de una ética realmente autónoma. Recordemos que el sueño que Freud usó para ilustrar su método de análisis de los sueños fue un sueño que tenía que ver con la responsabilidad. La responsabilidad de Freud por el fracaso de su terapia con Irma. Este hecho indica por sí solo que la responsabilidad es una noción freudiana esencial, pero ¿cómo debemos concebir esta responsabilidad? ¿Cómo evitamos incurrir en el error de que el mensaje ético del psicoanálisis sería precisamente que debemos dispensarnos de toda responsabilidad y cargar la culpa al otro, puesto que el inconsciente es el discurso del otro? Yo no soy responsable de sus procesos, es el gran otro el que habla a través de mí, y soy meramente su instrumento. El propio Lacan apuntaba a la salida de este callejón sin salida al referirse a la filosofía de Kant como el antecedente principal de la ética del psicoanálisis. Lacan contra el budismo. Según las críticas más habituales, el defecto de la ética universalista kantiana del imperativo categórico, la orden incondicional de cumplir con el deber, reside en su indeterminación formal. La ley moral no me dice cuál es mi deber, solo me dice que debería cumplir mi deber, y de ese modo deja espacio para un voluntarismo vacío. Decía lo que decía sobre cuál será mi deber, es mi deber. Sin embargo, lejos de ser una limitación, esta característica nos lleva al núcleo de la autonomía ética kantiana. No es posible derivar de la ley moral las obligaciones concretas que atañen a nuestra situación específica. Lo que esto implica es que el sujeto mismo debe asumir la responsabilidad de traducir la orden abstracta en una serie de obligaciones concretas. La aceptación de esta paradoja nos obliga a rechazar todo recurso al deber como excusa. Sé que esto es pesado y puede ser doloroso, pero ¿qué puedo hacer, si es mi deber? La ética kantiana a menudo se considera la justificación de tal actitud. De hecho, el propio Adolf Eichmann se refirió a Kant al justificar su implicación en la preparación y ejecución del Holocausto. Solo estaba haciendo su deber y obedeciendo las órdenes del Führer. Sin embargo, el énfasis de Kant en la plena autonomía moral del sujeto y su responsabilidad tenía precisamente como objetivo evitar toda maniobra similar, destinada a culpar a alguna figura del gran otro. Durante un desafortunado debate que tuve con Bernard Henry Levy, bajo las premisas establecidas por Le Nouvel Observatoire en París, relataba, lo que quizá fuera, una experiencia personal para ilustrar su oposición al asesinato. Durante la guerra de Bosnia, a comienzos de la década de 1990, Levy visitó el Sarajevo asediado, y ahí un funcionario del gobierno bosnio le llevó a una trinchera de la línea del frente.
Desde ahí, al mirar por la mira telescópica de un arma, pudo ver a un soldado serbio en una colina cercana, disparando intermitentemente a los civiles que deambulaban por la ciudad. Al mirar al soldado, con su dedo en el gatillo, Levi se vio tentado de disparar, pero se resistió. El imperativo, no matarás, para él es incondicional. En mi opinión, esa reacción fue una hipocresía moralista en su forma más pura. Levi apoyaba plenamente al lado bosnio en el conflicto, como hice yo, de modo que no había desacuerdo en este aspecto, así que, de estar en su lugar, habría esperado que el soldado bosnio apretara el gatillo, pero él no quería mancharse las manos y prefería dejar el trabajo sucio a otros. Frente a tal dilema, la única posición realmente universalista es estar preparados para ensuciarse las manos. El núcleo del ateísmo de Lacan se discierne mejor en la pareja de conceptos, alienación y separación, que desarrolla en sus 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, 67. En un primer acercamiento, el gran otro supone la alienación del sujeto en el orden simbólico, el gran otro tira de los hilos, el sujeto no habla, es hablado por la estructura simbólica. En resumen, este gran otro es el nombre de la sustancia social, el nombre para todo lo que contribuye a que el sujeto nunca controle plenamente los efectos de sus actos, de modo que el resultado final es siempre otro que aquel al que apuntaba o que anticipaba. La separación tiene lugar cuando el sujeto toma nota de cómo el gran otro es en sí mismo inconsistente, carente, barrado, como dice Lacan, el gran otro no posee aquello de lo que carece el sujeto. En la separación, el sujeto experimenta su falta con respecto al gran otro en cuanto falta que afecta al gran otro. Por recordar el dictamen mortal de Hegel respecto a la esfinge, los enigmas de los antiguos egipcios eran enigmas también para los mismos egipcios. Del mismo modo, el elusivo e impenetrable Diu obscur debe ser impenetrable también para sí mismo, debe tener un lado oscuro, algo que es en él más que el mismo. 68. Durante la Revolución Cultural China, la Guardia Roja definía el suicidio como alienarse a sí mismo del partido y del pueblo. 69. Uno se ve tentado de preguntar aquí, respecto a la pareja lacaniana de alienación y separación, ¿qué habría supuesto, entonces, la separación del partido y del pueblo? La pregunta no carece tanto de sentido como podría parecer, en la medida en que para Lacan la separación representa una alienación redoblada, el sujeto representa la separación cuando su falta coincide con la falta en el otro, esto es, cuando reconoce que el otro tampoco tiene aquello de lo que él carece. En resumen, en este contexto la separación implica comprender que la distancia que separa al sujeto del partido y del pueblo ya es inmanente al partido y al pueblo mismos, en otras palabras, el partido ya está alienado del pueblo. Así que, ¿qué significa abandonar el tema del juicio final? Como es a menudo el caso, Kafka nos proporciona la clave, solo nuestra concepción del tiempo nos impulsa a denominar así al juicio final. Es, de hecho, una suerte de ley marcial. 70. En otras palabras, la ausencia de juicio final no significa que haya una evolución meramente histórica, sin lo que Benjamin llamaba dialéctica en suspenso, es decir, cuando el flujo continuo se ve momentáneamente inmovilizado, el juicio final no llega al final de los tiempos, es la ley marcial, el estado de excepción, aquí y ahora. Solo hay otra escuela de pensamiento que acepte plenamente la inexistencia del gran otro, el budismo. ¿La solución está entonces en la ética budista? Hay razones para tener en cuenta esta opción. No nos lleva el budismo a atravesar la fantasía, superando las ilusiones sobre las que se basan nuestros deseos, y afrontar el vacío que hay tras cada objeto de deseo. Además, el psicoanálisis comparte con el budismo la insistencia en que no hay un yo como agente sustantivo de la vida psíquica. No sorprende que Mark Epstein, en su libro sobre el budismo y el psicoanálisis, se refiera directamente a uno de los primeros ensayos de Lacan, aquel sobre el estadio del espejo, con su noción del ego como un objeto, resultado de la identificación del sujeto con la imagen fija idealizada de sí mismo. 71. El yo es la ilusión fetichizada de un núcleo sustancial de subjetividad allí donde en realidad no hay nada. Por esto, para el budismo la clave no está en descubrir nuestro auténtico yo, sino aceptar que no hay tal cosa, que el yo como tal es una ilusión, una impostura. En términos más psicoanalíticos, no solamente deberíamos analizar las resistencias, sino que en última instancia, en realidad no hay nada más que resistencia a ser analizado, no hay un auténtico yo esperando entre bastidores, listo para ser liberado. 72. El yo es una metáfora disruptiva, falsa, y como tal innecesaria para el proceso de conciencia y conocimiento. Cuando despertamos al conocimiento, somos conscientes de que todo lo que funciona en nosotros es un flujo de pensamiento sin pensador. La imposibilidad de averiguar quién o qué somos realmente es algo que nos es inherente, puesto que no hay nada que seamos realmente, solo un vacío en el núcleo de nuestro ser.
Consiguientemente, en el proceso de iluminación budista no abandonamos este mundo terrenal hacia otra realidad más verdadera, simplemente aceptamos su carácter no sustancial, fugaz, ilusorio, aceptamos desmontarnos sin derrumbarnos. En su modo gnóstico, para el budismo la ética es una cuestión de conocimiento e ignorancia, nuestro anhelo, deseo, nuestro apego a los bienes terrenales, está condicionado por nuestra ignorancia, de modo que la salvación llega una vez hemos alcanzado el conocimiento adecuado. El amor cristiano supone por el contrario que hay una decisión no basada en él. Conocimiento, el cristianismo rompe con toda la tradición de primacía del conocimiento, aquella que se despliega desde el budismo, pasando por el gnosticismo, hasta Spinoza. Para el budismo es crucial el cambio reflexivo que va del objeto hacia el pensador del objeto. En primer lugar, aislamos la cosa que nos perturba, la causa de nuestro sufrimiento, después no cambiamos el objeto, sino a nosotros mismos y el modo en que nos relacionamos con lo que se nos aparece como la causa de nuestro sufrimiento. Lo que se ha extinguido es solo la falsa visión del yo. Lo que siempre había sido ilusorio se comprende ya como tal. Nada se ha cambiado sino la perspectiva del observador. 73. Este cambio es muy doloroso. No es meramente una liberación, un paso hacia el éxtasis, hacia el famoso sentimiento oceánico, es también la violenta experiencia de que se derrumbe el suelo bajo los pies, de verse privados de la etapa más familiar del propio ser. Por esto el camino hacia la iluminación budista comienza centrándose en los sentimientos más elementales de inocencia herida, de sufrimiento e injusticia sin causa, el tema preferido de los pensamientos narcisistas. Masoquistas, ¿cómo pudo hacerme esto a mí? No merezco ser tratado de ese modo. 74. El siguiente paso consiste en establecer el giro hacia el ego mismo, hacia el sujeto de estas emociones dolorosas, poniendo de manifiesto su estatuto fugaz e irrelevante, la agresión dirigida hacia el objeto que causa el sufrimiento debería volverse hacia el yo. No reparamos el daño, más bien alcanzamos la comprensión de la naturaleza ilusoria de aquello que parece necesitar ser reparado. 75. ¿Cuál es entonces la naturaleza de la brecha que separa el psicoanálisis del budismo? Para responder a esta pregunta necesitamos enfrentarnos al enigma básico del budismo, a su punto ciego, como ocurrió la caída en el samsara, la rueda de la vida. Este enigma es exactamente lo opuesto de la mayor preocupación budista, cómo podemos romper con la rueda de la vida y alcanzar el nirvana. 76. La naturaleza y orígenes del ímpetu mediante el cual surgió el deseo, el engaño, a partir del vacío es la gran incógnita íncita en el corazón del edificio teórico budista, señala un acto que rompe la simetría dentro del nirvana y hace que algo surja de la nada, como en la física cuántica con su concepto de ruptura de la simetría. La respuesta freudiana es la pulsión, lo que Freud llama pulsión, no es, como podría parecer, la budista rueda de la vida, el anhelo que nos esclaviza al mundo de ilusiones. La pulsión, por el contrario, sigue funcionando incluso cuando el sujeto ha atravesado la fantasía y ha roto con su anhelo ilusorio del objeto, perdido, del deseo. Y allí reside la diferencia entre el budismo y el psicoanálisis, reducido a su mínimo formal. Para el budismo, tras la iluminación, atravesar la fantasía, la rueda ha dejado de girar, el sujeto se desubjetiva a sí mismo y encuentra la paz. Para el psicoanálisis, por el otro lado, la rueda continúa girando, y este girar ininterrumpido de la rueda es la pulsión, como afirma Lacan en las últimas páginas del Seminario 11, después de que el sujeto atraviese la fantasía, el deseo se transforma en pulsión. Lo que el psicoanálisis añade al budismo es de hecho una nueva versión del epúrsimo de Galileo. Imaginemos a un lacaniano siendo torturado por un budista occidental New Age hasta que admita que la paz interior puede ser alcanzada. Tras la confesión forzada, el lacaniano abandona la sala, y murmura en voz baja, y no obstante, la rueda continúa moviéndose. 77. Este es el objetivo de Lacan cuando subraya la diferencia entre la pulsión de muerte freudiana y el llamado principio de nirvana, según el cual cada sistema de vida tiende hacia el nivel más bajo de tensión y en última instancia hacia la muerte. Por ponerlo en los términos de la teoría del campo de Higgs en física cuántica, la nada, el vacío, privado de toda sustancia, y el nivel más bajo de energía, paradójicamente, ya no coinciden en el nivel más bajo de tensión, o en el vacío. La disolución de todo orden es más barato, le cuesta al sistema menos energía, persistir en algo, que permanecer en la nada. Es esta distancia la que sostiene la pulsión de muerte, esto es, la pulsión como tal, pues, toda pulsión es virtualmente una pulsión de muerte. 78. Lejos de ser lo mismo que el principio de nirvana, el impulso hacia la disolución de toda tensión, la espera por un retorno a la nada original, la pulsión de muerte es la tensión que persiste e insiste más allá y contra el principio de nirvana. En otras palabras, lejos de ser opuesto al principio de placer,
el principio de nirvana es su más alta y radical expresión. En este sentido preciso, la pulsión de muerte representa su opuesto exacto, la dimensión de lo no muerto, de una vida espectral que insiste más allá de la muerte biológica. Así que la paradoja del campo de Higgs no prefigura también el misterio de la castración simbólica en psicoanálisis. Lo que Lacan llama castración simbólica es una privación, un gesto de retirar, la pérdida del definitivo y absoluto, incestuoso, objeto deseo, que es en sí mismo dador, productivo, generativo, abre y sostiene el espacio del deseo y del sentido. La naturaleza frustrante de nuestra existencia humana, el hecho de que nuestras vidas estén siempre fuera de quicio, marcadas por un desequilibrio traumático, es lo que nos impulsa hacia la creatividad permanente. Es por esto que el psicoanálisis está firmemente inserto en la tradición judeocristiana occidental, no solo contra la espiritualidad oriental sino también contra el Islam, que, al igual que la espiritualidad oriental, apoya las tesis sobre la vana e ilusoria naturaleza de todo objeto de deseo. En la 64ª noche de las 1001 noches, Jude, siguiendo las órdenes de un mago marroquí, tuvo que abrir 7 puertas que le llevarían hacia un tesoro. Cuando llegó a la 7ª puerta, apareció su madre saliendo de la 7ª puerta. Le miró y le dijo, «Contigo todas las alemas, oh hijo mío». Pero Jude le gritó, «¿Pero quién eres tú?» Ella contestó, «Soy tu madre, oh hijo mío. Soy la que te ha llevado 9 meses en su seno, la que te ha amamantado y te ha dado la educación que tienes, oh hijo mío». Él exclamó, «Quítate la ropa». Ella replicó, «Como, siendo mi hijo, me pides que me ponga desnuda». Él dijo, «Quítatelo todo o si no te cortaré la cabeza con este alfanje». Y echó mano del alfanje que pendía de la pared, y lo empuñó, gritando, «Como no te desnudes, te mato». Entonces decidióse ella a quitarse parte de sus vestiduras, pero le dijo él, «Quítate lo demás». Y se quitó ya algo más. Él le dijo, «Más todavía», y continuó apremiándola, hasta que se quitó ya toda la ropa y no tuvo encima más que el calzón, y hubo de decirle avergonzada, «Ah, hijo mío, todo el tiempo que empleé en educarte lo perdí». ¡Qué decepción! Tienes un corazón de piedra. ¿Y aquí qué quieres ponerme? En una posición vergonzosa, obligándome a mostrar mi desnudez más íntima. Oh, hijo mío, ¿no te parece una cosa ilícita y un sacrilegio? Él dijo, «Es verdad. Quédate pues con el calzón». Pero apenas hubo pronunciado Jude estas palabras, exclamó la vieja, «ha consentido». «¿Pégale?» Y al punto sintió el que le daban en los hombros golpes fuertes y tan numerosos como gotas de lluvia, los cuales eran asestados por todos los guardianes invisibles del tesoro. Y en verdad que aquello fue para Jude una paliza sin precedentes y que nunca en su vida olvidaría. 79. En la 65ª noche, leemos que a Jude se le dio otra oportunidad y volvió a intentarlo, cuando llegó a la 7ª puerta. Se abrió, y consiguió el romper los encantos diversos de las puertas hasta que llegó a presencia de su madre, que le dijo, «Bienvenido seas, oh hijo mío». Él contestó, «¿Y desde cuándo y por qué soy tu hijo?» «Oh maldita. Quítate la ropa». Entonces ella, tratando de engañarle, empezó a quitarse la ropa lentamente y prenda a prenda hasta que no tuvo encima más que el calzón. Y exclamó Jude, «Quítatelo, oh maldita». Y se quitó ella el calzón, desvaneciéndose enseguida cual fantasma sin alma. Jude penetró entonces sin dificultad en la estancia del tesoro, y vio los montones de oro agrupados en apretadas filas. 80. Fethi Ben Slam ha señalado como este pasaje indica que el Islam ya sabe lo que nuestro universo occidental niega: el incesto no está prohibido, sino que es inherentemente imposible. Cuando uno llega finalmente a la madre desnuda, ella se desvanece como un malvado espectro. Ben Slama se refiere aquí a Jan Joseph Gu, 81, que demostró que Edipo es un mito occidental y, como tal, una excepción respecto a otros mitos. Su característica básica es precisamente que, tras la prohibición, lo imposible se retira. 82, la misma prohibición se interpreta como una indicación de que el incesto es posible. Sin embargo, deberíamos seguir siendo fieles a la tradición edípica e occidental. Sin duda todo objeto de deseo es un señuelo ilusorio, sin duda el goce pleno del incesto no solo está prohibido, sino que en sí mismo es imposible. Y pese a todo, el es non dupe se rende Lacan debe reafirmarse aquí. Incluso si el objeto de deseo es ilusorio, hay algo real en esta ilusión. El objeto de deseo es vano en su contenido positivo, pero no lo es el lugar que ocupa, el lugar de lo real. Esta es la razón de que haya más verdad en la fidelidad incondicional al propio deseo que en la resignada aceptación de la vanidad del anhelo propio. Como hemos visto, en el núcleo de esta paradoja se encuentra una estructura formal análoga a la del campo de Higgs en física cuántica. Aquello que respecto al campo de Higgs se denomina doble vacío, 83, aparece aquí como fractura irreductible entre ética, entendida como el cuidado de sí, como anhelo del ser auténtico,
y moralidad, entendida como el cuidado de los otros, como respuesta a su llamada. En la medida en que la autenticidad del yo se lleva al extremo en la meditación budista, cuyo objetivo es precisamente hacer posible que el sujeto supere, o más bien suspenda, su yo y acceda al vacío del nirvana, deberíamos recordar la afirmación budista zen de que el zen y la espada son una y la misma cosa, un principio basado en la oposición entre la actitud reflexiva de nuestra cotidianidad, en la que nos aferramos a la vida y tememos la muerte, anhelamos ganancias y placeres egoístas, o dudamos en vez de actuar directamente, y el momento de iluminación en el que la diferencia entre vida y muerte ya no importa, en el que recuperamos la unidad original desinteresada, abnegada, y pasamos a ser uno con nuestros actos. En un cortocircuito único, los maestros zen militaristas interpretan el mensaje básico del zen, que la liberación implica perder el yo, unirse, sin mediación, con el vacío primordial, como idéntico a la fidelidad militar total, como el acatamiento sin mediación de las órdenes recibidas, realizar el deber propio sin preocuparse del yo y sus intereses. El cliché antimilitarista sobre los soldados que son llevados a un estado de subordinación hipnótico tiene aquí su confirmación en cuanto idéntico a la iluminación zen. En este estado, el guerrero ya no actúa como una persona, se ve plenamente desubjetivado, o como decía Ete Suzuki, ya no es él sino la espada misma la que mata. No tiene deseo de hacer daño a nadie, pero el enemigo aparece y se hace a sí mismo víctima. Es como si la espada realizara automáticamente su función de justicia, que es la función de la misericordia. 84. No proporciona esta descripción el ejemplo definitivo de la actitud fenomenológica, que en vez de intervenir en la realidad, simplemente deja que las cosas aparezcan como son. La espada misma comete el asesinato, el enemigo simplemente aparece y hace de sí mismo una víctima, el guerrero no está allí para nada, es reducido a observador pasivo de sus propios actos. No llama mucho la atención, entonces, que, sorprendido por el frío comportamiento de su líder y la despiadada crueldad de este con los enemigos, uno de sus camaradas comparara una vez a Pol Pot con un monje budista que había alcanzado el tercer nivel de conciencia, eres completamente neutral. Nada te conmueve. Este es el nivel más alto. 85. No debería desecharse como un falso y obsceno paralelismo. Pol Pot sin duda provenía de un trasfondo cultural budista, y hay una larga tradición de disciplina militarista en el budismo. Encontramos la misma corriente autoritaria en el budismo tibetano, por ejemplo en una costumbre tibetana tradicional que ha sufrido una extraña transformación durante el último medio siglo. Durante la revolución cultural, si un viejo propietario se encontraba siervos emancipados en el camino debía ponerse a un lado, a distancia, poniendo una tela sobre su hombro, arrodillándose y sacando fuera su lengua, una cortesía que tenían aquellos de condición inferior hacia sus superiores, y solo se atrevía a retomar su camino una vez que los antiguos siervos habían pasado. Ahora las cosas han vuelto a cambiar, los antiguos siervos se quedan a un lado del camino, se arrodillan y sacan sus lenguas, dejando pasar a sus señores. Este ha sido un proceso sutil, completamente voluntario, ni impuesto por nadie, ni aún explicado. 86. En resumen, los antiguos siervos de algún modo detectaron que, con las reformas de Deng Xiaoping, estaban de nuevo en lo más bajo de la escala social. Sin embargo, mucho más interesante que este cambio en la redistribución de la jerarquía social es el hecho de que, con tan tremendas transformaciones sociales, sobreviviera el mismo ritual. Para despejar toda ilusión sobre la sociedad tibetana, no es suficiente con notar la desagradable naturaleza de esta costumbre. Aparte de colocarse a un lado e inclinarse, para mayor humillación, el individuo subordinado debía fijar su rostro en una expresión de humillante estupidez, la boca abierta con la lengua afuera, los ojos vueltos hacia arriba, etc., para subrayar con el grotesco gesto su condición de estúpido, de sujeto sin valor. La clave consiste aquí en reconocer la violencia de esta práctica, una violencia que ninguna consideración para con las diferencias culturales, ni ningún respeto por la alteridad, deberían justificar. No se trata de criticar al budismo, sino meramente enfatizar la fractura irreductible entre autenticidad subjetiva y bondad moral, en el sentido de responsabilidad social. Lo difícil de aceptar es que uno puede ser totalmente auténtico y superar su falso yo, y sin embargo cometer crímenes horribles. Y viceversa, por supuesto, uno puede ser un sujeto que se preocupe por los demás, mantener hasta el final un compromiso moral, y vivir en un mundo de ilusiones respecto a su íntimo ser. Por esto mismo, todos los desesperados intentos con los que los budistas intentan demostrar cómo el respeto y la preocupación por los otros son pasos necesarios hacia, y condiciones de, la iluminación, fracasan. El mismo Suzuki era mucho más sincero a este respecto cuando apuntaba que el Zen es una técnica de meditación que no implica ninguna posición ético-política. En su vida política, un budista Zen puede ser progresista, fascista, o comunista. De nuevo, los dos vacíos nunca coinciden, para comprometerse totalmente a nivel ético-político,
es necesario salir de la paz interior, de la autenticidad subjetiva. 1. Vous excusez d'être philosophe et ne m'accusant d'être deute, c'est comme si j'avais renoncé bin lorsqu'il vous tenibre. Jean-Jacques Rousseau, Julie, ou, La Nouvelle Eloise, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1769, p. 284. 2. De hecho, la tragedia cristiana ya no es realmente una tragedia, su horror llega más allá de lo trágico. Cuando Terry Galton escribió que, para muchos teóricos de lo trágico, Agamenón es trágico pero Auschwitz no, lo dijo como un sarcasmo contra aquellos elitistas posmodernos que celebraban la grandeza ética de la pasión suicida del héroe solitario, ignorando el calvario mucho menos heroico de millones de personas ordinarias. Deberíamos leer esta afirmación, sin embargo, como una verdad simple y llana. Auschwitz no es trágico, es una blasfemia calificarlo de trágico, puesto que sus víctimas fueron privadas del mínimo de dignidad personal que permite al sujeto posar como un héroe trágico. 3. François Balmes, Du, Les Exet la Vérité, Ramonville Saint-Agne, Eres, 2007, p. 196, 4, citado en Jean-Pierre Kempf y Jacques Petit, Études sur la trilogie de Claudel, 1, Eliotage, París, Archives des Lettres Modernes, 1966, p. 65. 5. Ibid. p. 53. 6. Esren Kierkegaard, Idar barra diagonal or, volumen 1, Nueva York, Anchor Books 1959, pp 137-162, Ecast, o lo uno o lo otro, traducción Darío González y Begoña Estaja Fuerce, Madrid, Traata, 2006. 7. Robert Hutchinson, Elizabeth Spy Mastar, Londres, Orion Books, 2006, p. 168. 8. Richard Holmes, de Biographical Arts, reseña de True to Life, de A. O.J. Coxsut, The Times, Londres, 30 de mayo de 1974, p. 11. 9. Cuando, en Romanos 7, 4, San Pablo dice que los cristianos mueren para la ley a través del cuerpo de Cristo, deberíamos tomar nota de la paradoja, la ley ha sido superada mediante aquello que está estrechamente ligado al pecado entre los hombres. El lugar de la lucha y la superación es el cuerpo, y no la ley. 10. Jacques Lacan, Le Seminaire, Libar 4, La Relation des Objets, París, Sewil, 1994, p. 48, 11, Slaughter, The Freight of Real Tears, Londres, British Film Institute, 1999, pp. 5 a 6, 12, Ibid. p. 130. 13, Henry Bergson, Laughter, An Essay on the Meaning of the Comic, traducción. Claude Sleigh-Braretan y Fred Raswell, Nueva York, Macmillan, 1913, p. 144 a 145. 14. El sujeto supuesto creer puede definirse también como el sujeto supuesto no saber. En una situación delicada, lo más educado es fingir creer lo que mi interlocutor está afirmando, en otras palabras, fingir no saber que aquello que afirma no es verdad, actuar como si fuera cierto. Por ejemplo, cuando un extranjero intenta entenderme desesperadamente y asiente enfáticamente señalando que sigue lo que estoy diciendo, incluso si por sus respuestas está claro que no es así, sería muy descortés señalarlo abruptamente. 15. La en dólar, The Art of the Unsaid, artículo inédito. 16. Leo esta referencia a Nikitas Fesas, de Atenas. 17. F. Balmes, Du, Les Exet la Vérité, Cit. 18. Hoy en día, parece que las apariencias ya no necesitan ser preservadas. Todos conocemos la historia del niño del cuento de Andersen, el nuevo traje del emperador, que proclama públicamente que el emperador está desnudo. Hoy, en nuestra era de cinismo, esa estrategia ya no funciona, ha perdido su poder subversivo, puesto que todo el mundo proclama ya que el emperador está desnudo, que las democracias occidentales están torturando a los sospechosos de terrorismo, que las guerras se declaran por intereses financieros, etcétera, etcétera, y aún así no ocurre nada, a nadie parece importarle, el sistema continúa funcionando como si el emperador estuviera totalmente vestido. 19. Un caso similar de un personaje que sustituye al gran otro lo encontramos en la película de James Bond Casino Royale. Se trata del representante del banco suizo, torpe, intrusivamente amistoso y cómicamente puntual, que organiza las transferencias de dinero de los jugadores de póker. Hacia el final de la película, cuando, en el jardín de una villa montenegrina, un Bond convaleciente y Vesperlind deciden seguir juntos, y comienzan a besarse, aparece el banquero suizo. Avergonzado pero igualmente inoportuno, con una sonrisa estúpida, pidiéndole a Bond que teclee la contraseña necesaria para acceder al dinero que ha ganado, se trata del proverbial Leo Storer freudiano.
20. Breve Encuentro es una película de culto entre los gays, por el modo en que reconstruye la atmósfera de las parejas gays que de noche se citaban en secreto, en las estaciones de tren, sin embargo, y si su estructura la vida anal es más que un affair lésbico, en el que, como sabemos por Lacan, el tercero que garantiza el encuentro es la figura paterna. 21. En su doctrina cristiana, Agustín evocaba con habilidad la independencia de la dimensión auténticamente simbólica performativa del discurso respecto a la actitud psicológica interior del hablante, para justificar la autoridad de la Iglesia y sus representantes incluso cuando son, como personas, pecadores y corruptos. La calidad moral del hablante es irrelevante, lo que importa es que la doctrina que predica sea ortodoxa. Es posible para una persona elocuente pero malvada componer un sermón que proclame la verdad para un otro que no sea elocuente, pero sí bondadoso. No encontramos aquí un embrión del escritor fantasma, corrupto y cínico, que compone grandes discursos para el ingenuo líder político. 22. Citado por Robert C. Solomon en In the Spirit of Hegel, Oxford, Oxford University Press, 1983, p. 626, basado en G. W. F. Hegel, Lectures on the Philosophy of Religion, Lecciones de Filosofía de la Religión, edit traducciones B. Spears y J. Berdan Sanderson, Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1895. Cursivas mías. 23. Sam Harris, Den of Fight, Nueva York, W. Norton, 2005, p. 63. 24. RCE. Solomon, In the Spirit of Hegel, Cit. p. 629. 25. Ibid. p. 628. 26. Ibid. 27. Ibid. p. 634. 28. Citado en Ibidem, p. 634. 29. Incluso Badiou sigue siendo un humanista cuando señala el modo en que la idea no es otra cosa que aquello por lo que los individuos descubren dentro de ellos mismos la acción del pensamiento como inmanencia en lo verdadero. Este descubrimiento indica inmediatamente tanto que el individuo no es el autor de este pensamiento, sino solamente aquello por lo que el pensamiento pasa, como que este pensamiento, sin embargo, no habría existido sin todas las incorporaciones que componen su materialidad. Badiou, Second Manifesto for Philosophy, Cambridge, Paalaty, 2011, p. 109, Edcast, Segundo Manifiesto por la Filosofía, traducción María del Carmen Rodríguez, Buenos Aires, Manantial, 2010. No es esta la vieja idea hegeliana de una sustancia espiritual como algo que no puede reducirse a la experiencia y actividad de los individuos, sino que solo existe cuando se mantiene viva a través de la incesante actividad de los individuos. 30. La respuesta freudo-lacaniana a esta cuestión es la castración simbólica. 31. Del mismo modo, en el cristianismo superamos la oposición entre Dios como un en sí espiritual objetivo y la subjetividad humana de los creyentes, transfiriendo esta brecha a Dios. El cristianismo es la religión absoluta, solo en la medida en que en la distancia que separa a Dios del hombre también separa a Dios de sí mismo, y al hombre del hombre, es decir, de lo inhumano que hay en él. 32. Terry Galtan, Travel with Strangers, a Study of Ethics, Oxford, Wiley Blackwell, 2009, p. 272. 33. Jack Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, 1959 a 1960, traducción David Porter, Nueva York, W. Norton, 1992, p. 176. 34. T. Y Galtan, Travel with Strangers, Cit. pp. 185 a 186. 35. Ibid. p. 271. 36. Jack Lacan, Les Symptômes, París, Sewell, 2005, p. 136. 37. Véase Jack Lacan, La méprise du sujet supposé à oír, Silicet 1, 1968, p. 39. 38. Jack Lacan, Les Séminaires, Libar 20, Encore, París, Sewell, 1975, pp. 44 a 45. 39. Talmud babilónico, Ahiga, tercera. 40. Jack Lacan, Les Séminaires, Libar 22, RSI, 1974 a 1975, inédito. 41. Catherine Malabou, The Future of Hegel, Londres, Routledge 2005, p. 186, ed. Cast, El porvenir de Hegel, traducción Cristóbal Durán, Lanús, La cebra barra diagonal palinodia, 2013, p. 316. 42. Franz Kafka, The Blue Octavo Notebox, ed. Max Brad, Cambridge M.A., Exact Change, 1991, p. 24. 43. Por esta razón un auténtico cristiano no debería fiarse mucho del Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ignorancia no es una excusa, sino una forma de hipocresía. La única violación excusable del mandamiento divino no matarás es cuando se hace con plena conciencia. En la terrible soledad de la decisión, se asume el acto, sabiendo que no hay otro camino. 44. Por esta razón también hay una similitud entre esta necesidad de Cristo como encarnación inmediata de la sustancia espiritual y la necesidad de aquella ilusión, sobre la que insiste Bourdieu, en su crítica de la explicación del Paatlech en Levi Strauss. No es suficiente con afirmar que Cristo es una materialización reificada inmediata del Espíritu Santo. La cuestión es por qué el Espíritu Santo debe aparecer antes en la forma inmediata de un ser humano singular. 45. Me apoyo aquí en la conferencia de Alain Badiou, What is Love, or, The Arena of the Two, en la European Graduate School, Saas-Fee, Suiza, 9 de agosto de 2008. 46. San Pablo es a Cristo un poco como lo que Platón fue a Sócrates. Como Sócrates, Cristo no expone una doctrina, es un provocador que significa performativamente una actitud hacia la vida mediante paradojas pragmáticas. Como Platón, Pablo articula entonces estas provocaciones en una doctrina coherente. Esta actitud de Sócrates, el primer filósofo, hacia su polis, comunidad, no es la actitud de la sustracción, en el sentido de Badiou. Es decir, no es un gesto de rechazo de aquello que Kant llamó después el uso privado de la razón, poner entre paréntesis los usos posibles del conocimiento para el bienestar social y material, perseguir un autoexamen autónomo, sin preocupación por dónde nos puede llevar. En este sentido, el actual Plan Bolonia para la educación superior europea es un gesto antisocrático por excelencia, una amenaza contra las bases mismas del legado europeo. 47. William R. Herzog II, per Avalsasa Versive Speech, Jesus as Pedagogue of the Oppressed, Louisville, Westminster /Ion Knox Press, 1995. 48. Ion de Caputo y Gianni Battimo, After the Death of God, ed. Jeffrey W. Robbins, Nueva York, Columbia University Press, 2007, p. 138. 49. Adrian Johnston, Comunicación Personal. 50. Pascal, citado en Alan Hayek, Pascal's Weillar, entrada de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, edición del verano de 2011, por Edward N. Salta. En estas páginas me baso ampliamente en esta entrada. 51. Pascal, citado en Ibidem. 52. Denis Diderot, Observation sur Emsteruis, Obra, Volumen I, París, Robert Lafont, 1994, p. 759. 53. Jacqueline Miller, L'Enneu de Lacan, Lagrange, Verdier, 2003, p. 270. 54. Cohin Karatani, Transcritique, o Marx and Hegel, traducción Saucoso, Cambridge M. Mid Press, 2003, p. 183. 55. J. Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, Cit. p. 314. 56. Ibid. p. 319. 57. Bernard Lewis, The Assassins, Nueva York, Basic Books, 2003, p. 12. 58. Ibid. 59. El mayor problema aquí es que el psicoanálisis parece capaz de acomodarse a todas las posiciones éticas predominantes hoy en día, las tres mencionadas antes, más otras dos, la ética levinasiana derridiana de la responsabilidad hacia la otredad, y la defensa conservadora de la necesidad de reafirmar la ley simbólica, en la forma de autoridad paterna, como el único modo de resolver el problema de la permisividad hedonista. 60. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, prólogo a Mark Epstein, Thoughts Without a Thinker, Nueva York, Basic Books, 1996, p. 13. 61. B.A.C. Edelman, No Future, Queer Theory and the Dead Drive, Durham. Duke University Press, 2005. 62. ¿Qué es la razón de que la mejor respuesta psicoanalítica a esta máxima moral es imaginar lo que significaría para un masoquista prometernos que la respetará al relacionarse con nosotros? 63. Publicado en ruso por primera vez en Pravda, 21 de diciembre de 1994. Debajo de esta nota, Stalin había notado con lápiz azul, lástima, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? La traducción es de Donald Rayfield, Stalin and his Hangman, Londres, Penguin, 2004, p. 22. 64. Eindand, Night of January 16, Nueva York, Signet Books, 1968, p. 118. La propia Arand era consciente de los defectos de sus primeros intentos, como escribió en la introducción de 1968 a la obra, que fue representada por primera vez en 1934. En esta etapa de su carrera no estaba todavía lista para retratar directamente su visión de El hombre ideal. Su primera versión fue Howard Rourke en The Fountainhead, El manantial, Nueva York, Signet Books,
1992, 1943, lo que ya estaba preparada para escribir era sobre el sentimiento de una mujer por su hombre ideal, y esto es lo que dice en La persona de Karen André, p. 6. Sin embargo, el hecho de que el retrato del anhelo de una mujer por tal hombre ideal preceda al retrato directo de este ideal, claramente indica que la figura ideal de Rand era en última instancia una fantasía femenina. No sorprende que encontremos ya en esta hora temprana diálogos femeninos masoquistas de tono noir que son una de las señas distintivas de su estilo posterior, como en el siguiente diálogo: Karen parecía disfrutar al darme órdenes. Actuaba como si estuviera restallando un látigo contra un animal al que quería doblegar. Y yo tenía miedo. Stevens, ¿por qué no te gustaba? Karen, porque me gustaba, p. 82. 65. Lo mismo vale para un ateo hedonista radical como el Marqués de Sade. Perspicaces lectores de su trabajo, como Pierre Klosowski, adelantaron hace tiempo que la compulsión de goce que anima al libertino sadeano implica la referencia oculta a una divinidad, aquella que Lacan denominó el ser supremo del mal, un dios oscuro que exige ser alimentado con el sufrimiento de los inocentes. 66. Ulrich Smith, citado en Fyodor Dostoyevsky, de Brothers Karamazov, Norton Critical Edition, traducción y ed. Susan M. C. Reynolds Ador, segunda edición, Nueva York, W. Norton, 2011, p. 779. 67. Véase el Cap 11 en Jack Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Nueva York, W. Norton, 1978. 68. Lo mismo vale para las mujeres en el psicoanálisis, La mascarada de la feminidad significa que no hay una X femenina inaccesible debajo de todas las capas de máscaras, puesto que estas máscaras en última instancia esconden el hecho de que no hay nada que esconder. 69. Citado a partir de Niall Ferguson, The War of the World, Londres, Penguin, 2007, p. 620, Ecast, La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX y el declive de Occidente, 1904 a 1953, traducción Francisco J. Ramos, Barcelona, Debate, 2007. 70. F. Kafka, The Blue Octavo Notebox, Cit. p. 90. 71. M. Epstein, Thoughts Without a Thinker, Cit. p. 152. 72. Ibid. p. 121. 73. Ibid. p. 83. 74. Ibid. p. 211. 75. Aunque, incluso aquí, hay una ambigüedad esencial en el edificio budista, la meta de la meditación budista es el nirvana concebido como un cambio en la posición del sujeto respecto a la realidad, o esta meta es la transformación esencial de la realidad misma, de modo que todo sufrimiento desaparezca y todos los seres vivientes sean liberados de sus penalidades. Es decir, no es el esfuerzo por entrar en el nirvana un intento que queda atrapado entre dos opuestos extremos, el minimalista y el maximalista. Por un lado la realidad sigue como está, nada cambia, simplemente se la percibe tal como es, un mero flujo insustancial de fenómenos que no afecta realmente al vacío del núcleo de nuestro ser. Por otro lado, la meta es transformar la realidad misma, de modo que no haya sufrimiento en ella, y todos los seres vivientes entren en el nirvana. 76. Este cambio es similar a la inversión hegeliana de la cuestión metafísica clásica, como podemos ver a través de las falsas apariencias, y percibir la realidad esencial subyacente. Para Hegel la pregunta es, por el contrario, ¿cómo surgió la apariencia a partir de la realidad? 77. Desde luego, el nirvana budista no debe confundirse con la occidental ascensión mística, una realidad superior más allá de este mundo. La rueda continúa girando, las cosas siguen siendo las mismas en su realidad, y simplemente se perciben de un modo nuevo. El individuo acepta existencialmente el carácter no sustancial de la realidad. Por lo tanto, no estamos tratando con la purificación de los deseos, sino con un nuevo modo de relacionarnos con el deseo. El hecho es, no obstante, que en el nirvana, el individuo, ilustrado, escapa de la rueda del deseo, incluso si la rueda sigue girando, ya no está inmerso en esa rotación. 78. Jack Lacan, Position of the Unconscious, traducción Bruce Fink, en Richard Feldstein, Bruce Fink y Mayre Janus, y 10. Leading Seminar 11, Lacan's Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Nueva York, SUNY Press, 1995, p. 275. 79. Richard Francis Burton, traducción, de Arabian Nights, Tales from a Thousand and One Nights, Nueva York, Random House, 2001, p. 441. 80. Ibid. p. 443. 81. Véase Jean-Joseph Gu, o Edipe Philosophe, París, Aubier,
1990. 82, Fethi Ben Slama, La Psychanalyse à l'épreuve de l'Islam, París, Aubier, 2002, p. 259, 83, para un análisis más profundo de este concepto, veas el CapX de este libro. 84, citado en Brian Victoria, Senate War, Nueva York, Hill, 1998, p. 110. 85, citado en Ferguson, The War of the World, Cit, p. 623. 86, One Glixion Itseing Sakya, The Struggle for Tibet, Londres, Verso, 2009, p. 77.